buenas noches. Gracias por el espacio, la invitación. Bien, lo vimos a usted este fin de semana oficiar de, en fin, persona que amortiguaba al congresista Burgos su intento de darle alcance al congresista Pasión Dávila después de que Pasión Dávila le propinase un golpe. Entendemos que esta discusión, la que se estaba sosteniendo en el Pleno hasta hace un momento, a propósito de si sancionar o no sancionar, y en cualquier caso, con cuántos días sancionar al congresista Dávila, ha sido suspendida. Sí, en efecto, el presidente del Congreso dijo que en acuerdo de mesa directiva suspendían este proceso para que el congresista Pasión Dávila pueda hacer uso de su defensa, porque él no estaba presente, el congresista Pasión Dávila. Mañana se va a definir eso entonces. Posiblemente. Sí. Posiblemente. Vamos a recordar el episodio del que usted, por supuesto, involuntariamente resultó protagonista. Ahí está el golpe que le propina por la espalda, además. Pasión Dávila se va... Se va corriendo y ahí vemos aparecer al congresista acá presente, Américo Gonza, conteniendo al congresista Burgos también. Muy bien. ¿Usted cree que se lo debería sancionar al congresista Dávila? Bueno, nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga. También el congresista Burgos tuvo frases desatinadas, verbales. Claro que no es motivo para eso, pero que se le dé un debido proceso, ¿no? Creo que este debe pasar a la Comisión de Ética como cualquier infracción que comete cualquier otro congresista, ¿no? Pero hemos visto aquí que había un proceso exprés de parte del Pleno que se quería imponer, ¿no? Como se impuso ayer también expresmente el pedido de la Fiscalía y un pedido de la congresista Tudela para levantar Pero no me ha respondido usted si piensa que debería sancionarse o no. Por supuesto que debe ser sancionado. Debe ser sancionado. ¿Y qué tipo de sanción cree que se le tiene que imponer? Yo creo que ya debe merituarse en el proceso mismo cuál es la sanción que le debe corresponder, porque va a hacer uso de su defensa y obviamente el denunciante también va a hacer... ¿Qué fue lo que le dijo el congresista Burgos al congresista Dávila que provocó esta reacción? Fue un momento tenso donde... No, eso es claro, sí. Y bueno, unos términos que se excusa usted de repetir. Por respeto antes, a la audiencia. ¿Dávila no le había dicho otros términos de ese corte a Burgos? No lo recuerdo, porque hablaron muchos intercambios de ambos lados de palabras. Pero usted lo sorprendió, cuando vio caminar a Pasión Dávila no se imaginó que su intención era... Yo lo vi, alcancé a ver cuando ya venía, o sea, cuando regresaba, ni siquiera me había percatado del golpe que le propició, sino que yo lo veía que venía corriendo y detrás del congresista, algo pasa acá, ¿no? Y fui a evitar que haya mayor problemas. ¿Y qué ocurrió ahí en ese momento? ¿Usted contuvo...? Bueno, yo lo contuve al congresista Burgos y ya vino la seguridad, otros congresistas y lo separamos. Y bueno, un momento tenso realmente, ¿no? ¿No estuvo usted en peligro en ningún momento? No, a Dios gracias. Yo me llevo bien con todos mis colegas. Se lleva usted bien con todos. Muy bien. Entonces esto se continuará mañana. Sí. Bien, conversábamos por interpósita persona, en realidad conversaba usted con Jimmy Chinchay el otro día en una entrevista, y usted sostenía esta especie de que al expresidente Castillo parece que lo drogaron. Y le hicieron repetir un discurso o pronunciar un discurso del que él ahora... ¿Usted participa de la tesis esta de que él no recuerda lo que leyó? Mire, yo considero que aquí hubo un complot de donde un complot internacional, dijo la vez pasada. Y obviamente con gente de su entorno, al que nosotros en su tiempo denunciamos. Sí, usted se refiere, voy a repetirlo porque usted lo mencionó en esa entrevista. Y cuando muchas versiones de exministros señalan que el momento del discurso, a un costado el señor Aníbal Torres y al otro costado la señora Betsy Chávez. Y ahora quieren responsabilizar, inclusive la señora Betsy Chávez ha dado la posibilidad de que el discurso lo han preparado sus amigos maestros del presidente de las provincias. Quiere que van a estar pasando... Pero todo esto supone que el presidente no tiene decisión sobre sus actos. Que le dicen, haz esto y lo hace. En las condiciones en las que estaba, obviamente, fue... ¿Cuáles son las condiciones en las que estaba? De que fue, pues, sustancias químicas. A usted ya lo da por hecho, lo de las sustancias químicas. De todas maneras ocurrió eso.
Para mí sí. Para usted mí, sí. Para mí sí. Hay indicios. ¿Cuáles son los indicios? De hecho, lo de las sustancias químicas. De todas maneras ocurrió eso. Para mí sí. Para usted mí, sí. Para mí sí. Hay indicios. ¿Cuáles son los indicios? Las pupilas. No. El presidente temblaba en el momento. No, era el ventilador que le movía, y además temblaba de la tensión que había en ese momento, no tenía nada de raro. Estaba dando un golpe de Estado. Pero sobre todo eso, hay otros elementos que quien en su sano juicio iba a leer un discurso de semejante magnitud que iba a repercutir y hacer tabla rasa del sistema democrático, a la cual por nosotros... Eso fue un golpe de Estado, entonces usted conviene. Intento, se podría decir, porque un al final intento no se consumó, de golpe de Estado. Al final no se consumó. Pero él era el presidente de la República en ese momento y estaba dictando órdenes. Mal asesorado. No, ya, pero eso, ¿cuántos presidentes mal asesorados ha habido en la historia del mundo y no todos han sido golpistas? ¿Y sabe cuál es lo peor de aquí? Sí. Estas personas que lo llevaron al despeñadero, ahora quieren limpiarse de su responsabilidad. ¿Usted votó por la vacancia? Sí, porque en efecto... ¿Y se arrepiente de haber votado por la vacancia? No es que uno no puede arrepentirse de tus actos, sino que en efecto era un rompimiento del orden constitucional y como abogado y como hombre de leyes, yo había luchado año y medio contra el golpismo del Congreso. Hubiera sido incoherente si hubiera avalado un corte. ¿Volvería a votar por siempre que se quiera romper el orden constitucional, no, por supuesto? en las mismas circunstancias, digo, por como me imagino que en ese momento usted todavía no estaba persuadido de la idea de la sustancia no, pues tóxica. obviamente, ¿quién tenía esos elementos, no? Esos elementos aparecieron después. En todo caso, por eso le decía, y lo que me preocupa es que estas personas que le hicieron el complot ahora quieran limpiarse de polvo y paja y cargarle la responsabilidad al presidente que asuma solo, lo cual quiero denunciar al país y al mundo, ¿no? Porque ahora... Sí, termine usted. Le comentaba que la señora Betsy Chávez desliza la publicidad que le hicieron los maestros de las provincias ese discurso. ¿Cómo se le ocurre que el presidente va a estar... Pásame esto, qué frase le pongo, ¿no? Cuando son las frases que utilizaba el señor Aníbal Torres en sus discursos, él, ¿no? Ahora, si lo he entendido bien entonces, una conspiración internacional que tuvo como operadores a estas dos personas que usted ha mencionado, sí, los dos expresidentes del Consejo de Ministros, y que ellos, en combinación con esta, usted mencionaba corporaciones transnacionales la vez pasada, en combinación con estas corporaciones le echan algún producto al agua que bebía el señor Castillo y en consecuencia él pierde la voluntad, pero no al punto de poder leer con entonación adecuada el discurso. Esa es la tesis. Esa es mi tesis. Esa es mi tesis. Entonces, el señor Torres y la señora Chávez, según usted, estaban en combinación con corporaciones internacionales. En efecto, y seguramente hay otras personas ahí que nunca... Pero ¿no le parece raro? ¿No han dado síntomas? O sea, yo lo he escuchado a usted efectivamente expresarse acerca del señor Torres en otras oportunidades. Empezó diciendo usted que ya había cumplido un ciclo y terminó diciendo que había sido solamente una persona que había producido confrontaciones con el Congreso y con todo el mundo. Pero una cosa es esa naturaleza confrontacional del señor Torres y otra cosa es que esté actuando en combinación con corporaciones internacionales. Eso parece pues una mala lectura de una novela de Ian Fleming, ¿no? El que escribía sobre James Bond. Sí. ¿Qué otra explicación le podemos dar? Bueno, ahora, como esas miles. Y ahora, mire, los extraterrestres. Y lo otro que es, lo vimos al final con el presidente, y lo único que ha hecho el señor Torres es limpiarse para que el presidente asuma solo su responsabilidad. Y él, ahora, ¿dónde está? Decía que era el más fiel. Ha pasado la clandestinidad. ¿Por qué no pide estar entonces con el presidente junto con el presidente? ¿No? Esa es la pregunta que nos hace la interrogante. Tiene que responder y pagar a la justicia por lo que ha hecho. Ahora, la denuncia constitucional, no lo hemos visto que lo han incluido en la denuncia constitucional a este señor Aníbal Torres, después que lo llevó a la confrontación, a dejar, a imponerle, a querer imponer a una premier que ya la había censurado como ministro, Congreso, como premier. Nosotros tenemos fuentes que ha sido justamente el señor Aníbal Torres el que ha llevado al primerato a la señora Betsy Chávez, cuando sabíamos que lo que queríamos es el consenso. Las fuerzas políticas, la oposición, había mostrado ese comportamiento, pero ellos más pudos. Otras fuentes que tengo es que el señor Aníbal Torres quería presidir la constituyente. Entonces, siempre, como yo lo dije antes, su ego personal, el querer ser él, hacerse el héroe, pasar la historia, pero no en esas condiciones. Su mente maquiavélica llevó justamente al presidente a comer estos actos que no deberían darse en una situación. ¿Qué cree usted que debería ocurrir con la congresista Chávez en el Congreso? Sancionarla por lo que ha hecho. ¿Sancionarla de qué manera?
Bueno, creo que ya ¿O una denuncia constitucional? Ya han presentado. O la comisión de ética y Bueno, 120 días de yo creo que suspensión. debería ir, ambas debería irse. Ya han presentado denuncia constitucional algunos congresistas, no sé si a ética, pero por lo que ha hecho tiene que pagar su responsabilidad de haber llevado al gobierno. Ahora lo que pedimos es un trato humano, justo para el presidente Castillo. Expresidente. Bueno, ahí, a ver, con la teoría que yo tengo, él seguiría haciendo en efecto... Pero si usted ha votado por la vacancia, ¿cómo su teoría entra en colisión con el voto que usted emitió días atrás? Él no era responsable de lo que hacía. Obviamente eso lo sabemos ahora. En ese momento, ¿quién lo sabía? Y entonces vuelvo a la pregunta que usted dijo que no era el caso, que no se arrepentía de haber votado como votó. ¿Se arrepiente de haber votado como votó? Porque si no se arrepiente, entonces no puede seguir diciendo. Con esos que elementos, presidente. Obviamente, yo más bien me hubiera opuesto profundamente profundamente. ¿Usted cree que sigue siendo presidente? Yo creo que sigue siendo el presidente. Y que estas personas que lo llevaron a cometer ese grande error tienen que pagar a la justicia. ¿Está usted de acuerdo con el adelanto de elecciones, el proyecto de adelanto de elecciones, o Nosotros creemos que esta situación somos responsables tanto el Congreso y el Ejecutivo, y que aquí lo más conveniente para la población, con quien ahora hay que solidarizarse con los deudos de los familiares de estos peruanos hermanos fallecidos, es una constituyente, ya no queda otra salida. El adelanto de elecciones, ¿bajo qué? Las mismas reglas para que vengan los mismos políticos tradicionales, o hacemos las reformas profundas, que es a través de la constituyente, y esto tiene que ser cuanto antes.